En este video haremos una reflexión acerca de cómo las nuevas tecnologías pueden influenciar el entorno laboral y profesional y de cómo nosotros como profesionales debemos adaptarnos a ellas. Lo primero es decir que en los últimos años las tecnologías han crecido mucho, sobre todo en la última década con la aparición de la inteligencia artificial. Hoy en día es muy común ver trabajos tan sencillos como lavar platos, limpiar, servir comida en un restaurante que han sido reemplazados por robots. En mi opinión, esto tiene muchos beneficios, como por ejemplo, a la empresa no se le genera un gasto salarial, al robot no hay que pagarle por su trabajo. También con el uso de robots se garantiza eficiencia máxima y precisión a la hora de hacer el trabajo. Pero obviamente también puede tener sus desventajas, como por ejemplo el famoso argumento de que los robots le quitan el trabajo a las personas, lo cual en cierta parte es verdad. Pero por todo este cambio que genera la inteligencia artificial, esta reflexión la haremos enfocada en nuestra profesión, en nuestra carrera, en su futuro y de cómo esta influencia grande de la inteligencia artificial puede cambiarla. Y lo haremos respondiendo las siguientes preguntas. Bueno, a mí me tocó el tema del ecoturismo en el Chocó. Y para la reflexión tenemos dos preguntas, que es cómo creen que van a cambiar sus profesiones con los nuevos retos y desafíos tecnológicos. Yo creo que la profesión cambia dependiendo del profesional. O sea, si el profesional no está con buenas capacidades y con buenas capacitaciones, creo que se va a hacer muy difícil a la hora de encontrar un empleo, sabiendo que el competidor directo de uno no es otra persona, sino una máquina o una persona que va a estar muy bien capacitada. Y para la segunda, son cuáles creen que son las nuevas habilidades que deben adquirir de acuerdo a esos cambios. Yo creo que las nuevas habilidades es como lo vimos en el video que vimos en la clase, que es aprender mucho de programación. Tenemos que aprender mucho de programación porque tenemos que saber, o sea, a la hora siempre de segmentar, siempre nos han dicho que segmentar es como lo hacemos, pues que lo hacemos como manualmente, por decirlo así. Siempre lo hacemos como muy equivocado o entre un rango de edades o de personas que no es casi siempre el correcto. En cambio, a la hora de hacerlo con las máquinas, estas máquinas lo hacen muy bien y lo hacen muy preciso y muy exacto. Entonces creo que tenemos que aprender mucho en programación, a programar estas máquinas y en saberlas utilizar y saberles sacar su máximo potencial para poder hacer una buena segmentación pues, todo lo que necesitemos de esas máquinas. Bueno, y creo que para concluir, tenemos que ser muy conscientes que nuestra competencia a futuro va a ser una máquina y esa máquina va a hacer su trabajo perfecto y como las empresas quieren que se haga el trabajo y que se cumpla la necesidad que quieren los usuarios, los consumidores. Entonces creo que tenemos que saber cómo funcionan, cómo están compuestas y también cómo poder superarlas. Entonces creo que desde muy temprano tenemos que empezar a capacitarnos, a capacitarnos sobre cómo programar, cómo manejar todas estas máquinas y como les dije, pues cómo poder superarlas. Entonces, creo que tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos como jóvenes porque creo que muchos solo estudiamos y no tenemos que trabajar como seguramente tengamos en un futuro que tengamos que trabajar, pero nuestro compañero, nuestro jefe puede hacer una máquina. Entonces tenemos que aprovechar desde ya nuestro tiempo para poder saber cómo superar esas máquinas y poder ganarles el lugar de trabajo y que las empresas prefieran a un profesional de mercadeo que a una máquina que sabe segmentar. Entonces creo que eso es todo y ya. Chao. Para cerrar, para la investigación de el Type Topic de ecoturismo nos basamos en muchas fuentes, sobre todo fuentes académicas y páginas de estilo de vida ecológico. Un artículo en el que nos basamos para la investigación fue escrito por la autora María Pons, llamado Del turismo ecológico al ecoturismo, análisis de las unidades léxicas de un turismo emergente. En este artículo, la autora, entre otras cosas, indica que el ecoturismo tiene mucha influencia hoy en día en la sociedad. Otra fuente en la que nos basamos fue el periódico El Tiempo, un artículo escrito en el 2017 acerca de la situación de pobreza en cuanto a su infraestructura y de pobreza en general en el Chocó, y de cómo el gobierno colombiano, por medio de proyectos e inversiones, ha tratado de mejorarla.
Entre algunas de las páginas que buscamos de estilo de vida ecológica se encuentran vidamasverde.com y ecoturismoyaventura.com. Ambas páginas se dedican al crecimiento de esta disciplina, entre muchas otras.